Seguimos entonces con la segunda parte de la clase y vamos ahora a la libertad en relación con la rebeldía. Este es otro tema que es tan frecuente, pero impresionante frecuente. Yo diría que, 9 de 10 casos tienen algo de esto, partiendo por uno mismo, ¿no es cierto? O sea, la rebeldía está arraigada en el corazón del ser humano. Entonces, ¿cómo trabajar algo que es casi mal de todos? ¿Cómo se hace? Pero hay que entender que la rebeldía es un pecado sumamente serio. Pecado es la decisión de vivir independientes de Dios. Y ese espíritu de rebeldía está en todo ser humano y se manifiesta en nuestras relaciones con Dios y con otras personas, buscando dominio sobre los demás. Ahora, yo quisiera que ustedes pudieran meditar en lo siguiente. Esto lo tienen que hacer en casa, pero que meditaran esto. ¿Cómo se relacionan los siguientes términos? Rebeldía, orgullo, egoísmo y dominio. Son 4 términos diferentes, pero que tienen una relación impresionante. ¿Qué es primero? ¿Qué es segundo? ¿Cómo se influyen uno al otro? ¿Cómo lo veo en mi vida? O sea, no existe, así como adelantándoles, algo que espero que ustedes lo vean por ustedes mismos, no existe rebeldía sin orgullo y viceversa. No existe rebeldía y orgullo sin egoísmo detrás. Y no existe todas esas anteriores sin el fruto del dominio. Entonces, como lo van a ver en ustedes y en otros, es urgente aprender a trabajarlo. Pero en algunas personas que se conflictúan porque sus relaciones están demasiado teñidas con esto, entonces entran a un proceso de consejería tratando de llevar el problema por cualquier lado. Tengo problemas de relaciones con mi papá, tengo problemas de relaciones con el esposo, con la esposa, con mis hijos, en el trabajo, qué sé yo. Y todos de alguna manera tienen parte de la culpa porque hay una máxima, ¿no es cierto?, que en una relación son 2 personas y por lo tanto los 2 influyen. Pero entonces de esa manera también nos sentimos de lo más tranquilos y confiados en que yo tengo una parte nomás. Y no terminamos de trabajar algo que está en nosotros y que puede ser gravísimo, una tendencia a la rebeldía. Visite su historia para ver cómo esto se formó, cómo viene. Hágase este tipo de preguntas. Mis padres, ¿cómo fueron? ¿Fueron personas presentes o ausentes? Eso va a producir una marca muy diferente. ¿Fueron personas impositivas o así como de dejar hacer, laissez-faire? ¿No es cierto? Eso cría niños totalmente diferentes. Cuando un niño es criado en un ambiente súper opresor, impositivo, ese niño se va a criar con como un volcán, con una sensación de opresión y de deseos de liberarse, que entonces se va a rebelar contra toda figura de autoridad. Y cuando un niño es criado como haga lo que quiera mijito, solo no moleste, ese niño no interpreta que los papás son buena onda. Lo que interpreta es que los papás no se preocupan de él, que no les interesa. Y por lo tanto se cría pensando que no es valioso, no es importante y no lo quieren. Y creyendo eso tiene un odio en su interior, un resentimiento y se transforma en rebeldía. Entonces tiene unas ganas de pegarle a alguien y las figuras de autoridad son las más adecuadas para tirarle para allá el odio. Entonces si tiene un punching ball en la casa le ponen la cara del profe o la cara de algún carabinero, alguna cosa así, las figuras de autoridad. Si le ponen la cara al pastor, está perdido. ¿Me entiende? Pero pregúntense esas cosas.
¿Eran castigadores o buscaban acuerdos los papás? ¿Eran personas rebeldes ellos mismos? ¿En las conversaciones en la casa mostraban eso? ¿Sus papás hablaban de lo malo que son todas las autoridades, que todos son corruptos, que todos son perversos? ¿Hablaban de que los carabineros, que son una desgracia, que ojalá no existieran, que siempre son malos? ¿Hablaban de que los profesores están demasiado encima, ¿no es cierto?, y tratan de lavarle el cerebro a los niños, al estilo de la canción de Wall de Pink Floyd, ¿no es cierto? Dejen a los niños pensar solo y no les laven el cerebro. ¿Ah? Etcétera, etcétera. ¿Cómo era la influencia que ustedes recibieron de niños? ¿Y cómo me relaciono yo ahora con las figuras de autoridad? ¿Qué siento ante las figuras de autoridad? Padres, profesores en el colegio o en las instituciones, ¿no es cierto?, de educación superior, las instituciones gubernamentales y los líderes de la iglesia. Para mí las autoridades son una amenaza o una protección. Para mí las autoridades son algo que desafiar o algo que es normal y que protege. ¿Cuál es mi primera tendencia? Si ustedes pueden descubrir este tipo de cosas, van a lograr entenderse un poco más en algo que fue sembrado en su niñez, que se llama rebeldía, que está en la esencia del pecado, ¿no es cierto? Porque la primera rebeldía fue la de Eva y después de Adán, haciendo exactamente lo que se les dijo que no hicieran. Y allí no había pecado todavía, no había una enseñanza sobre la rebeldía, no había influencia de los padres, no había nada de eso. Y sin embargo, surgió en el corazón humano. Entonces no se equivoquen en que, no, yo estoy orgulloso de ser humilde. No, no. ¿Ustedes tienen esto también? ¿Qué pasa cuando uno da la autoridad como una especie de amigo y no como algo superior? Es como algo neutro, pero igual es malo porque uno no lo ve como autoridad. Tú preguntas qué pasa cuando una persona ve a la autoridad como si fuese un amigo. Yo encuentro que eso es bastante normal, porque si uno ha tenido buenos modelos de autoridad, entonces siente que la autoridad es un paraguas protector. Bueno, si no respetas la autoridad, es otra forma de rebeldía, pero eso es muy difícil. O sea, ¿cómo vas a ver a alguien que tiene autoridad sobre ti como un amigo, pero no es nada, no es ni una amenaza, ni algo que desafiar, no es nada? Eso es muy raro, porque si hay autoridad es porque te van a hacer sentir la autoridad. ¿Y cómo sientes cuando alguien te la hace sentir? Cuando te muestra las jinetas, ¿no es cierto? O te pone el pie encima. ¿Cómo lo sientes eso? ¿Como una amenaza? ¿Algo con lo que tienes que luchar? ¿No debiera existir ninguna autoridad sobre nadie? ¿Una anarquía total? ¿Cómo debería ser el mundo? Eso es lo que ustedes tienen que descubrir, porque de alguna manera fue sembrado en cada uno. Hay personas que son escogidas por Dios y tienen un futuro precioso en el ministerio y nunca lo logran por su rebeldía, porque no logran ser discípulos. Y yo les digo, antes de ser un Moisés, ustedes tienen que aprender a ser un Josué. Uno no puede ser maestro si no fue discípulo. Y el discípulo requiere una sumisión. La sumisión de Josué es la sumisión de aquel que ama a su mentor y que no desea que se vaya nunca, pero que un día ese traspaso tiene que pasar, tiene que ocurrir. ¿Me entienden? Pero el discípulo verdadero ama a su mentor. No ve en él una competencia, alguien a quien superar, alguien a quien derrotar o derribar. Aprender a ser un discípulo es todo un arte, porque es luchar contra nuestro deseo de ser mejor que aquel a quien admiramos. Este estudio es muy importante, que ustedes lo hagan con ustedes mismos. Y cuando ustedes vean señales de rebeldía, llévenla delante del Señor. Llévenla.
no se hagan los lesos. No le saquen el cuerpo. No crean que se me pasará. ¿Ah? No crean que todos somos así que da lo mismo. No crean que disfrazándola, poniendo un par de chistes encima, obedeciendo de vez en cuando en lo políticamente correcto, pero en el corazón guardando esta molestia, el tiempo lo va a solucionar, ¿no? Y además el Señor lo está viendo. Entonces Él no va a dar bendición en un corazón rebelde. Así que es tan importante. Que a veces está camuflada, rebeldía. Sí, somos todos rebeldes, pero hay situaciones en donde se marca más. Yo lo veo en el trabajo a veces, de que con los jefes no hay rebeldía a lo mejor directa, pero por debajo se empiezan los comentarios y empiezan a como a alimentarse con malos comentarios. También es como una forma de rebeldía a lo que el empleador quiere hacer, pero es como una rebeldía bien camuflada porque son como un ambiente muy suave en el contacto, muy diplomático en las conversaciones. ¿Sí? Sí, Rubí, claro que sí. Te fuiste por el lado de los ambientes de trabajo. Yo traté de ponerles un ejemplo en el ambiente ministerial, que es donde estamos, pero eso evidentemente en el ambiente de trabajo se produce en primer lugar. Porque allí es donde no hay amor, ¿no es cierto? Necesariamente. O sea, llegamos a un trabajo, no conocemos a nadie, nos dicen, este es tu jefe, y el jefe no necesariamente sabe ser jefe, puede ser súper impositivo, puede ser un tipo déspota, inseguro, desconfiado, y entonces nos hace sentir súper mal. Y nosotros empezamos a sacar todo lo que tenemos por dentro, que a lo mejor nunca nos dimos cuenta que estaba. Y empezamos a pensar, yo lo haría mejor si fuera él. Yo voy a tratar de no ayudarlo para que al fracasar, a lo mejor yo tenga una oportunidad. Yo voy a tratar de demostrar lo bueno que soy para ser aprobado, porque a lo mejor se junta con algunas otras ideas irracionales, pero al mismo tiempo quiero mostrar que, oiga, mira lo que se están perdiendo. Yo quiero, cuando me ponen el pie encima, yo quiero hacerle ver que no tiene derechos, que yo sí tengo derechos, ¿no es cierto? Y que está súper mal su liderazgo. Entonces, en cada oportunidad, aprovecho para mostrar que tiene un mal manejo de liderazgo. Pero no pretendo que me miren a mí o que me evalúen en mi función de subalterno. ¿Se fijan? Entonces, de esto hay mucho. Y nosotros decimos, no, es que así es el mundo laboral, la competencia, la competitividad, ¿no es cierto? El acerruchar el piso está a la orden del día, el chisme, todas esas cosas. Y no le ponemos el nombre, es rebeldía. Estamos en rebeldía contra Dios y por lo tanto nos vamos a rebelar contra toda institución que significa autoridad. Por eso, ya se... Se nos reveló y se me va a salir el Hulk. Está bien, sí, total. Computador que me lo prestan, todo. ¿Y se murió la grabación? Ah, sigue grabando. Todo esto. Hay que cortar esta parte. Por eso, Dios sabe que la única verdadera libertad se encuentra en la total sumisión a Él, en primer lugar. Porque cuando nos logramos someter a Dios, que Él sí es un buen padre, sí es un buen jefe, sí es un buen todo, entonces será mucho más fácil someternos a las autoridades humanas. Pero para que nosotros practiquemos, Él estableció en la forma de organización de la humanidad estructuras jerárquicas.
Entonces comienza en el hogar. Por ejemplo, aquí donde dice, así los hijos deben honrar y obedecer a sus padres. Tan importante para el Señor es eso, que no solamente está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo hay reglas muy potentes. El hijo que desobedece a sus padres y que es rebelde y contumaz debe ser denunciado y podía incluso morir por eso. Un hijo que no honrara a sus padres debía ser muerto por eso. Y uno dice, pero ¿cómo tan estricto? Porque para Dios la institución de la familia es el núcleo no solo de la sociedad, sino del pacto. Y la rebeldía contra los padres es después rebeldía contra Dios. Entonces Dios está entrenando en su manera de ver la familia, está entrenando al ser humano en la familia para después poder relacionarse con Él. Nosotros nos relacionamos con Dios en función de lo que aprendimos en casa. Si hemos sido rebeldes con los padres, vamos a ser rebeldes con Dios. Y si estamos en rebeldía con Dios, vamos a ser rebeldes con los padres también. ¿Se fija? Los empleados deben obedecer a sus patrones, nos dice Pedro. Todos debemos someternos a las autoridades de gobierno. Interesante eso. ¿Pero cómo? Uno dice, pero es que seguramente Pablo no conocía los gobiernos actuales. Pablo estaba en gobiernos autoritarios, el Imperio Romano, gobiernos totalitaristas, donde usted no podía quejarse, porque la pena de muerte estaba por casi cualquier cosa. Y el emperador tenía autoridad absoluta sobre las personas, para cualquier cosa. Entonces, nunca hemos vivido algo así. Ni en la peor de las tiranías de los gobiernos dictatoriales del siglo XX, se ha vivido algo como lo que era vivir en el Imperio Romano. Y Pablo dice, sométase toda persona a las autoridades establecidas porque han sido establecidas por Dios. Para Dios no es que todo gobernante es el que debe ser, pero para Él el ejercicio de la sumisión a la autoridad es lo que importa. Los líderes de la iglesia, no solamente debe haber sumisión a ellos, sino aún aprecio por lo que hacen, porque lo hacen además de parte de Dios, no como los gobernantes. Y unos a otros por amor. En Efesios 5:21 está ya como el acabose. Someteos unos a otros en el amor de Cristo. Entonces, cuando en ese pasaje dice primero, mujeres, sométanse a vuestros maridos como al Señor. Y cada vez que uno predica eso, las mujeres de inmediato empiezan como a arrugarse en las sillas. ¿No es cierto? Pero el pasaje siguiente dice, sométanse unos a otros. Hombres a las mujeres, mujeres a los hombres, niños a los padres, padres a los niños. Porque la sumisión no es estar en desventaja, sino la búsqueda consciente del bien del otro. La sumisión es una cooperación voluntaria y es el único antídoto a la rebeldía. Así que les digo, practiquen la sumisión. Es más, la sumisión es una de las disciplinas del cristianismo. Es el antídoto para la rebeldía. La rebeldía a cualquier autoridad establecida es el preludio a nuestra rebeldía contra Dios o su manifestación. La única excepción para rebelarnos contra las autoridades es cuando éstas nos exigen hacer cosas que van contra la voluntad revelada de Dios y por lo tanto contra nuestra conciencia en Cristo. Y finalmente Santiago capítulo 4, versículo 7 nos dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Note lo siguiente, la rebeldía en el corazón nos impide tomar nuestra libertad en Cristo, porque resistir al diablo comienza por someterse a Dios. Este versículo tan simple que usamos
con frecuencia, que es mi caballito de batalla en toda liberación, simplemente no se puede usar si el corazón de la persona está en rebeldía con Dios. No, yo estoy en rebeldía con todo el mundo, pero con Dios no. No, no es así. No es así. ¿Diga? ¿Sí? Ser sumiso significa no tener que defenderse ante una injusticia. ¿Ser sumiso significa no defenderse ante una injusticia? No, para nada. ¿No? Pablo se defendió muchas veces. El Señor Jesús escogió no defenderse por un propósito muy especial, porque además si Jesús se hubiera defendido, ¿quién le iba a ganar? ¿No? Pero Pablo escogió defenderse muchas veces y así enseñó que no seamos tenidos por, digamos, recibir castigo por hacer el mal, sino que si somos tenidos por como de recibir castigo haciendo el bien, que lo consideremos una cosa honrosa, porque estamos siendo castigados por el nombre de Cristo. Pero eso es una decisión honrosa, dice, por ejemplo, Pedro. Pero no es la norma de vida todo el tiempo, porque todo el tiempo no nos están persiguiendo. Entonces, cuando estamos en la vida normal, la sumisión es otra cosa. La sumisión es esta búsqueda intencionada del bien del otro, esta cooperación para bien, ¿no es cierto? Esto de que hay un jefe sobre mí, entonces no solamente obedezco y el mínimo, porque me toca, porque para eso me contrataron, sino que busco ir por la milla extra, no para ganarme su aprecio y reconocimiento, sino por genuino amor cristiano. Que cuando honro a mis padres, no lo hago porque si no siento remordimiento, ni en términos del Antiguo Testamento, porque si no me viene juicio. Hoy en día no le viene juicio, pero honro a los padres porque ellos fueron la imagen que Dios quiso poner sobre mí de Él mismo. Ah, pero ¿y qué pasa si fueron malos padres? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Tengo que honrarlos igual? Bueno, usted cumpla con su parte, sea libre en su corazón, perdone, no permita que se incruste una raíz de amargura y en esa libertad honre lo que es honroso. Como he sabido de hermanos que terminan cuidando a padres que no fueron buenos padres y los cuidan hasta el día de su muerte, incluso cuidando a padres que hasta fueron abusadores, violadores, e hijos que han logrado perdonar en el amor del Señor, se sienten tan libres para amar incluso al enemigo. Entonces, ¿no es eso lo que nos enseña el Señor? Si tu enemigo te pide que lleves una carga, llévaselo el doble de lo adecuado. Eso es una sumisión más que necesaria. Porque el Señor nos dice, miren, los gentiles se saludan, agradecen las cosas buenas y responden con cosas buenas a las cosas buenas. Eso hacen ellos, pero ustedes, ¿qué hacen de más? El principio para el cristianismo es ir por más, no el mínimo, no el promedio. Así que, hermanos míos, practiquen la sumisión. Si pueden encontrar buenos modelos de autoridad, comiencen ahí, pero al final es en todas partes. Y entonces va a ser súper fácil someterse a Dios. Yo creo que voy terminando con esto por hoy. Y es tan importante que puedan hacer el ejercicio, hermanos míos. Es tan importante que puedan mirar Santiago 4:7 y decir, Señor, este es el pasaje que voy a usar para los 7 aspectos. Me someto a ti, resisto al diablo y él va a huir de mí. Pero te pregunto, Señor, en mi corazón estoy sometido a ti. Porque no es algo de la boca para afuera. ¿En verdad me sujeto a ti o soy un personaje rebelde? Hago lo que se me ocurre cuando se me ocurre. Y trato de esconder esto.
para que nadie vea. Doy la apariencia de una persona recta, pero por dentro soy otro. Tú que lo ves todo, Señor, escudriña en mí y ve si hay camino de perversidad. Anímense a hacerlo. Yo sé que hay un tremendo descubrimiento por delante y es para su bien. ¿Ya? ¿Dudas? Como que la definición quizá me resuena en el sentido de que pienso como en la relación con Dios, como al someterse a Dios, sería como buscar como una búsqueda intencionada de su bien, o que, ¿cómo se ve reflejado eso ahí? Entonces te dijo que ser sumiso es la búsqueda intencionada del bien del otro, pero someterse a Dios, yo siento que de repente a uno pueden no parecerle cosas, pero tiene que como someterse o aceptarlas igual. Como que no solamente buscar el bien, sino que aunque a mí no me parezcan cosas, como que yo tengo que menguar también. Como que... Sí, es un muy buen punto, Meli. En efecto, cuando uno habla de someterse a Dios, es mucho más que esto de buscar intencionadamente el bien para el otro. Eso lo mencioné casi exclusivamente para que les sea fácil decir cómo hacerlo con un jefe, cómo hacerlo con un papá, incluso con un hijo. Cuando yo digo yo me someto a mis hijos, a mis hijas, ¿no es cierto? ¿Cómo un papá se va a someter? Sí, uno se somete. Uno entrega tiempo, uno entrega muchas cosas, uno trabaja hasta el cansancio para que no falte, uno se somete cansado, igual se toma el tiempo para jugar con los hijos. Eso es lo que hace un buen papá, ¿entiende? O no digamos un buen papá, pero uno que sabe que tiene una responsabilidad delante del Señor. Entonces lo va a hacer, va a dar horas de sueño, muchas cosas. Eso es someterse. Pero con respecto al Señor, hay mucho más, como dice Meli. Es mucho más que buscar intencionadamente el bien. Es el entendimiento de que soy una criatura y que Él es el creador. Por lo tanto, mi sumisión es necesaria y es buena. Como decían las antiguas oraciones bíblicas, es bueno, Señor, y necesario que nos sujetemos a ti. Son palabras antiguas, pero que resuenan bonito. Es bueno y necesario, es justo que nos sujetemos a ti. Entonces, primero es un reconocimiento de lo obvio, pero que se olvida fácil. Después de ese reconocimiento, entonces nosotros crecemos en buscar que esto sea una alegría, alegremente. ¿No es cierto? Todos tus siervos se sujetan a ti. También yo, Señor. Yo estoy entre las huestes de tus ángeles que escuchan tu palabra y hacen tu voluntad. Y me da gusto, Señor. Y sé que cuando hago tu voluntad, tú estás conmigo hasta el fin de los tiempos. Y me gozo en eso. Porque sujetarme a ti es mi bien. Tu palabra es mi norma y tu palabra es mi delicia. Me sujeto a ella. Hay cosas que no entiendo, Señor, pero aquello que yo entiendo, me sujeto a eso. Y de lo que no entiendo, crezco en entenderlo. Y mientras tanto, me sujeto a eso. Tu palabra para mí no son sugerencias, Señor, es ley. Así es que seas tú hallado justo y todo mortal pecador. Por eso es que podemos decir con el Señor verdaderamente, no hay justo ni aun uno, y yo soy el primero entre los pecadores. Por eso es que Pablo no se justificaba, sino que decía, yo soy el más grande de los pecadores, el más pequeño de los apóstoles, porque perseguía a la novia de Cristo. ¿Me entienden? La sumisión en el corazón ante Dios es la esencia de la relación con el Señor. ¿Se pueden ustedes imaginar a alguien delante de Dios diciéndole, a ver, Señor, vamos a conversar? La actitud es impensable. Lo primero es la postración alegre. Yo me imagino delante del Señor de bruces, ¿no es cierto? Pero sonriendo ahí por el temor de su presencia, pero el gozo de estar allí. Entonces, la sumisión, hermanos míos,
es sine qua non en el ministerio. Si ustedes sienten rebeldía hacia el Señor, ¿cómo le van a servir? ¿Cómo van a sentir alegría cuando las cosas no anden bien, pero sepan que hay un Dios que gobierna? Falta de temor y rebeldía no es lo mismo, ¿no es cierto? Falta de temor a Dios. Falta de temor, claro, nosotros decimos, no, por amor tenemos que servir al Señor, pero en ocasiones yo digo, ¿qué tal? Una cosita chica. Y ahí siento que hay una falta de temor quizás, o de respeto. Y es como, es casi lo mismo entonces que ser rebelde. ¿Sí? Falta de temor. La falta del temor a Dios es rebeldía. Por eso que dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. En el mundo en que vivimos hoy, todo lo que huela a sometimiento, humillación, humildad, es algo malo. Entonces, incluso en las iglesias ya no se habla del temor a Dios, se habla de todo, hágalo por amor. Haga, ¿no es cierto?, practique la obediencia, pero por amor. El temor a Dios no significa eso, sino que significa solamente reverencia. Y tratamos de disfrazar para que no caiga pesado en nuestras sociedades. Déjeme decirle que no es así. El temor, la palabra temor, significa temor. Significa que ver al Señor me causa pavor, porque es demasiado para mí. Todos los santos en la Escritura, cuando vieron al Señor, cayeron postrados. Les faltó la fuerza, no supieron qué hacer, recibieron ayuda para poder siquiera hablar. El temor es temor, pero es un temor que se transforma en gozo por la revelación de que no se acerca a mí mi destructor, sino mi Padre, quien me ama. Bueno, hay mucho más que decir en esto. Que su vida espiritual les revele lo que es estar en la presencia de Dios. Pero cuando su corazón les hable de la rebeldía, luchen con eso como algo que está incrustado de parte del enemigo y que debe salir o su vida va a ser miserable. ¿De acuerdo? Y pueden sacarlo con autoliberación, con enfrentar al enemigo y decirle, he practicado la sumisión. Nada hay en mi vida que esté en contra del Señor. Le temo y le amo. Su palabra es mi ley. Estoy sumiso delante del Señor. Así que, Satanás, en el nombre de Jesús, te resisto y debes huir de mí. Y el diablo no va a resistir eso. Él sabe cuando un corazón está sumiso y cuando no. Mucho mejor que nosotros. Ánimo, sigan adelante y que su limpieza sea total. Dios les bendiga y nos vemos el próximo miércoles.